día de hoy tenemos el tema de insuficiencia adrenal en la unidad de cuidado intensivo, que es un tema muy común y recordando que estamos en el módulo de endocrino. Entonces lo dejo con el doctor Juan Camilo Jaramillo, que es residente en medicina interna, que actualmente está rotando con nosotros. Adelante, Juan Camilo. Doc. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ese tema. El derrotero que les propongo para el día de hoy va a ser hablar un poco de la fisiología, la definición, hablar de los escenarios de la insuficiencia adrenal en la enfermedad crítica, en donde me voy a centrar especialmente los pacientes con debut de insuficiencia adrenal o que tienen diagnóstico previo de insuficiencia adrenal y hay un trigger que los lleva a una situación crítica. Y hablaremos un poco más del concepto de CIRSI, en fin, hablaremos entonces de la clasificación, el diagnóstico, la etiología y el tratamiento de esta entidad. Entonces, teniendo en cuenta la fisiología básica de cómo se producen los esteroides endógenos, hay que entonces recordar que la producción de estas moléculas se lleva a cabo en la glándula suprarrenal, en donde, dependiendo de la zona que veamos en el corte histológico, sea la zona glomerulosa, donde se van a producir preferentemente los mineralocorticos, se van a producir los glucocorticoides, y en la zona reticulada se van a producir los esteroides androgénicos en su mayoría. Hay que tener en cuenta entonces que el colesterol es la molécula fundamental en donde esta cadena lateral va a ser excindida o va a ser clivada, y a partir de este anillo entonces es donde se va a cimentar o va a ser el eje fundamental donde, con las modificaciones en las cadenas laterales y en los carbonos laterales, es donde, dependiendo de cómo esas cadenas, se van a generar distintos esteroides. Tenemos entonces que del colesterol la molécula fundamental va a ser la pregnenolona, y de ahí van a tener que ocurrir 3 hidroxilaciones para llegar finalmente al cortisol, que es la molécula principal que nos atañe al tema de hoy. Sin embargo, hay que recordar que por enzimas, digamos, similares, lo que pasa es que a partir de la progesterona es donde se va a generar el mineralocorticoide y la aldosterona, por mecanismos pues de hidroxilación similares a los que se llega al cortisol. De ahí entonces, esto es importante para entender que sabemos de que hay una integración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, en donde va a ser un sistema endocrino que se semeja a los sistemas endocrinos usuales, donde van a funcionar por un fenómeno de retroalimentación positiva. De ahí entender entonces que el desencadenante principal de la secreción de CRH, el núcleo paraventricular, va a ser entonces los niveles bajos de cortisol. Y entonces esta hormona usualmente se secreta, y lo que va a hacer es que va a estimular a las células corticotropas en la hipófisis anterior, y eso va a desencadenar, usualmente se acompaña ese estímulo, siempre se va a acompañar de liberación de vasopresina, y eso va a explicar un poco de las alteraciones hidroelectrolíticas que podemos encontrar en esos pacientes. Pero entonces, si la ACTH entonces finalmente se va a secretar, eso va a ocurrir de manera fisiológica. Cuando uno mira las curvas de la secreción de la ACTH, son muy parecidas a las curvas de cómo se comporta el cortisol en su ciclo ultradiano. Y eso va a ocurrir en pulsos, y va a ocurrir entonces de que se van a estimular estas 3 zonas, preferentemente la zona que va a producir cortisol, eh, ya que sabemos que los mineralocorticoides, como la aldosterona, además de que puede haber cierto influjo de la ACTH sobre, obviamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es quien va a comandar esto. Y eso es importante entenderlo, ya que dependiendo de dónde esté el defecto, pues vamos a saber que van a existir en las formas secundarias y terciarias. Las manifestaciones de la deficiencia de mineralocorticoides no van a predominar dentro del cuadro clínico de las manifestaciones en estos pacientes. De ahí entonces que ese sistema de retroalimentación negativa
va a ser lo que en términos generales, de una manera muy ultra resumida y muy simplista, va a ser cómo funciona esto. Y sabemos entonces que el cortisol en general pues, va a tener unos efectos eh, que, si bien daría todo un seminario para hablar de los efectos de los corticoides, sabemos de que a nivel, su receptor predominantemente es a nivel intra simpático, tener acciones intranucleares, y esos van a ser efectos que van a demorar algunos días y semanas en producirse, y van a haber otros efectos que no son necesariamente nucleares, eh, y que digamos que van a repercutir de una manera más inmediata, como son eh, lo que se facilita la respuesta presora a las catecolaminas por parte de esas moléculas, van a modificar en los momentos donde hay estrés, de que la contractilidad miocárdica y por lo tanto la inotropía y la cronotropía aumenten, y en esos estados de estrés extremo van a facilitar o van a actuar como moléculas que van a favorecer los procesos de glicogenólisis, proteólisis y lipólisis para facilitar, digamos, que el organismo, digamos, tome esas moléculas para defenderse pues ante los estrés de que pueda generar cualquier disrupción fisiológica. Como las entradas del cortisol va a tener un ciclo ultradiano, y ultradiano quiere significar son procesos biológicos que ocurren en horarios de 20 horas o menos, y es porque, como vemos, a partir un poco más de las 5 de la mañana empieza a aumentar la secreción de cortisol, cuando llega a su punto máximo, que es alrededor de las 8. Y a partir de ese momento a tener una disminución de los niveles de manera importante, y va a ser alrededor más o menos un poco entre las 5 y las 6 pm, en donde esos niveles van a disminuir a un nivel crítico, y donde el punto más bajo será alrededor de las 11 de la noche, y de ahí digamos que los niveles se mantienen relativamente bajos hasta que vuelve a suceder ese proceso. Por eso es que es un proceso ultradiano. A diferencia de los mineralocorticoides como la aldosterona, la secreción de esta molécula es más, digamos, pulsátil a lo largo del día, y van a tener unos niveles de pico y valle que son fluctuantes y van a ser máximos en las horas del mediodía y en la tarde, eh, y también en la noche van a tener pues unos niveles bastante altos, pero digamos que no va a tener como ese ciclo, esa periodicidad. Estas moléculas, básicamente porque se rigen no a partir de la CTH, por eso la CTH, digamos que tiene un comportamiento biológico similar cuando uno mira en las curvas con el cortisol, mientras que la aldosterona no lo es, porque se rige por otros sistemas de retroalimentación adicionales a este. Entonces, la definición de insuficiencia renal es una condición clínica secundaria a la falla de síntesis y o secreción de glucocorticoides y o mineralocorticoides en la corteza suprarrenal. Y en el paciente crítico vamos a tener unos escenarios posibles, en donde vamos a ver el paciente que debuta con insuficiencia renal y que no conocemos el diagnóstico previamente, que va a ser el escenario más retador. Vamos a tener el paciente que tiene un diagnóstico conocido, es decir, que tenga una insuficiencia suprarrenal, ya con una etiología definida y conocida, y que por algún motivo, algún trigger o algún estrés fisiológico lo lleva a una condición crítica, o en el escenario del paciente que esté tomando corticosteroides por alguna otra causa distinta, y que suprimido, y existe una disrupción o algún estrés que lo lleva a una condición crítica y insuficiencia suprarrenal manifiesta. Y también va a dar el escenario del paciente del CIRSI, que va a ser la insuficiencia suprarrenal en el contexto del paciente crítico, digamos que ya tiene, que no tiene donde no hay una reserva adrenal disminuida, no hay, digamos, una noxa adrenal intrínseca per se conocida. Digamos que este es un escenario que es un poco debatido, con este escenario del CIRSI y el uso de esteroides ulteriormente. Lo que quiero aquí aclarar de una vez es que en la enfermedad crítica, entonces, digamos que hubo una percepción o hubo un paradigma previo al 2008, en donde la Sociedad de Medicina, de Medicina y Cuidado Crítico, antes de eso,
llamamos un concepto que se llamaba insuficiencia suprarrenal relativa, y entonces lo que teníamos en la cabeza era, digamos que solamente limitándola a esta gráfica, que la respuesta ante el estrés por una enfermedad de parte de este sistema era que íbamos a tener una demanda de solamente se iba a ver traducido entonces en donde hay una secreción aumentada de ACTH y por lo tanto un nivel de, de cortisol total y libre aumentados. Y que creíamos que ese concepto antes del 2008 de la insuficiencia suprarrenal relativa era que parecía ser de que ese cortisol que se liberaba de manera fisiológica y que podía aumentar más o menos hasta 8 veces su secreción basal era insuficiente para combatir la enfermedad crítica, y de ahí generará una insuficiencia pues clínica. Sin embargo, ya después, cuando se fue decantando un poco más ese concepto y con estudios de primarios y de laboratorio, empezaron a entender entonces que si bien eso ocurría en las primeras fases de la enfermedad, entendiendo de que como un fenómeno natural, pues cuando había una respuesta ante ese estrés o era morir o vivir, pero cuando empezaron a aparecer los cuidados críticos y digamos esas intervenciones que prolongan la vida, ya ese sistema se comportaba de una manera diferente. Y como podemos ver acá entonces, esa secreción de cortisol, digamos que es el producto de la fase subaguda, y vamos a ver entonces como si bien ese pico de la CTH inicial empieza a disminuir, al igual que el metabolismo del cortisol, y esa hormona transportadora, si bien inicialmente de cortisol inicialmente se disminuye, empieza a aumentar levemente. Cuando ya llega una fase crónica, en donde esos mecanismos tratan de compensar y volver a la normalidad, lo que quiero mostrar entonces es que si bien esa respuesta que es en minutos o horas, no tenemos como siempre habíamos entendido esto, digamos que ya empiezan a aparecer algunas explicaciones de por qué cuando le tomaban paraclínicos a estos pacientes y le medían la CTH en un periodo ya de días a semanas, empezaban a ver que la CTH era discordantemente baja con unos niveles de cortisol altos. Y entonces empezaron a ver de que esos niveles de cortisol se mantenían altos, pero cuando miraban estudios funcionales, no es que hubiese una producción de cortisol bastante aumentada, sino que lo que pasaba era que, les explicaciones, la acción libre de cortisol aumentaba porque había disminución de la hormona transportadora de cortisol, también había una disminución del metabolismo a nivel hepático y renal de las enzimas que convierten el cortisol a a la cortisona, por ejemplo, y también, digamos que había un fenómeno de redistribución importante del cortisol, y que era más bien un reflejo de cómo veíamos que ese cortisol, que puede estar un poquito aumentado a expensas de otras variables eh, distintas a un aumento de la producción per se. Eh, y adicionalmente parece ser de que obviamente algunas condiciones que atañen a la UCI, como algunos medicamentos, y el aumento de la producción de las secreciones de ácido biliar, de que se podían retener a nivel hepático, funcionaban como un agonista para hacer feedback negativo sobre esa SRH. Y de ahí explicar que después, en algún punto de la enfermedad, cuando ya llevaba semanas, ya la producción de cortisol disminuía bastante y los niveles séricos de cortisol disminuían bastante. Y de ahí la explicación de que podríamos suplir esto con algo de esteroides. Sin embargo, incluso en esta teoría, cuando empezaron a ver de que habían estudios que se hacían y biopsiaban y hacían estudios moleculares en tejido hepático, en esos pacientes críticos, demostraron que no solo era un problema de que es que no había mucho cortisol circulando, sino que incluso los receptores intracitoplasmáticos estaban pobremente expresados, y de entender entonces que no era un solo suficiente, sino mecanismos que iban más allá a la suplencia de esto. Entonces vemos entonces que ese concepto de CIRSI empieza pues como a aclararse un poco, pero como vamos a ver al final de la presentación, es un concepto que es bastante discutido en la literatura y que
es de mencionar que hay condiciones que rodean a estos pacientes, pues como el uso de tomidato para las inducciones y la sedación, el uso de algunos tratamientos antibióticos anticonvulsivantes que van a favorecer el metabolismo de del cortisol y va a disminuir sus niveles, además de todo este proceso fisiopatológico que les expliqué. Y puede ser que en algunos pacientes que no tengan en teoría completa y no tengan una enfermedad de base, pudiesen desarrollar en algún punto las manifestaciones clásicas de insuficiencia renal en algún punto de la enfermedad, cuando hablamos ya de semanas de estar en cuidado prolongado en la UCI. Nos vamos a entrar aquí entonces de hablar de la insuficiencia renal primaria, pues vamos a hablar un poco de la clasificación. Yo creo que eso ya lo tenemos como más o menos claro, es donde está el defecto. Digamos que pues como voy a omitir eso, pero sabemos de manera muy sucinta, cuando hay una insuficiencia renal primaria, pues vamos a ver que la glándula adrenal, sea porque hay una enfermedad autoinmune que la afecta, una enfermedad genética o una enfermedad infecciosa. Cuando es secundaria es que el problema va a estar en las células secretoras de ACTH, y terciaria es que el problema va a estar pues en el núcleo paraventricular a nivel del hipotálamo. Y digamos que en general, a grandes rasgos, es decir, pues de que las causas secundarias y terciarias en general tienen similitudes en cuanto a las intervenciones terapéuticas, y de ahí entonces a entender de que su enfoque es más o menos similar desde el punto de vista del diagnóstico, y que primariamente vamos a hacer énfasis en diferenciar la primaria de las formas secundarias y terciarias como algo importante a tener en cuenta. Sabemos entonces que la insuficiencia adrenal primaria, que dependiendo de donde usted mire la serie, su causa más importante va a ser la adrenalitis autoinmune, sobre todo en países de altos ingresos. Eso es una cohorte, noruega en donde trataron de evaluar cuáles eran las características clínicas, inmunológicas y genéticas de los pacientes con insuficiencia adrenal primaria. Y esa cohorte, que tiene un poco más de 400 pacientes, trata de recalcarnos de que la asociación con otras enfermedades autoinmunes es bastante frecuente. Como lo podemos ver del total, más o menos un 40% tendría un hipotiroidismo primario asociado, la diabetes tipo 1 en un 12% de los pacientes. Tampoco es mucho menos frecuente que el hipotiroidismo, pero también la enfermedad de Graves puede estar presente entre un 5 a 6% de los pacientes. Y otras manifestaciones de autoinmunidad, como la anemia perniciosa en un 10% de los pacientes, y fallas ováricas prematuras primarias que pueden estar presentes en un 10% de los pacientes. Otras enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, vitiligo, y de ahí para adelante pues nos reportaron otras enfermedades autoinmunes que también se asocian a esto, como enfermedades del tejido conectivo, también son frecuentes e importantes de valorar en estos pacientes. Y de ahí la importancia que cuando se haga el diagnóstico hay que buscar activamente estas otras enfermedades con un buen interrogatorio y un buen examen físico. De las causas de insuficiencia renal terciaria, la más frecuente es el uso de corticosteroides. Eso es un problema grande, ya que sabemos que por estudios poblacionales grandes, entre el 1 a 3% de la población son usuarios de esteroides, y que en el uso crónico, es decir, en un uso crónico de más de 3 semanas, entre un 0.5% a 1.8% de la población, su uso se vuelve crónico. Y miremos que hasta un 3% de los pacientes mayores de 80 años tiene uso crónico de esteroides, ya que eso es bastante frecuente. Esa tabla que traigo acá es para recalcar que es variable lo que encontramos en la literatura de cuánto es necesario para suprimir el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que muy bien lo tenemos que con prednisolona oral, dependiendo de donde uno le da, puede ser entre 5 a 7.5 miligramos por un uso que varía entre 2 a 3 semanas, inclinándonos más a las 3 semanas que a las 2. Hay un riesgo de absoluto de generar insuficiencia adrenal con medicamentos, pues esteroides orales, hasta en un 50% aproximadamente, pero vemos cómo ese riesgo absoluto no es despreciable cuando miramos esteroides por vía inhalada y tópica, que varían entre un 8 a un 4%, e incluso hasta el 90% cuando utilizamos esteroides intraarticulares, que a veces es frecuente que los pacientes ni siquiera lo refieran si no hacemos una buena interrogatorio previamente.
Sabemos entonces que de las etiologías primarias vamos a tener, y eso atañe un poco más importante a nuestro contexto, donde nos comportamos como país de altos y bajos ingresos, como una mezcla, de que la etiología infecciosa es sumamente importante de tener en cuenta en estos en pacientes con sospecha renal primaria, en el contexto de infecciones por micosis, hongos, sobre todo histoplasma, pero también para coccidioidomicosis, pues ya que hacemos parte de uno de los países que tiene como prevalente este hongo, y también en el contexto del paciente séptico o que tenga una bacteremia, pues en el contexto de, eso usualmente está escrito con Neisseria mellitus, que es el Waterhouse Freichen, pero también pues con otras bacterias como Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, etc. Hay que tener en cuenta entonces otros factores que pueden llevar a insuficiencia renal, como puede ser el uso de los azoles. Si bien es, como no lo utilizamos pues en infusiones continuas de manera rutinaria, sin embargo se ha dicho, se ha demostrado por estudios de laboratorio que la disminución de la producción de esteroides sucede o se suprime alrededor de unas 24 horas aproximadamente, pero es algo importante tener en cuenta, pues sobre todo en los pacientes en la UCI. Y la adrenalitis autoinmune como causa importante, pues, de manera nuestro medio, y también mirar el compromiso metastásico y el sangrado en el contexto de coagulopatías, como el síndrome antifosfolípido, los pacientes que están en terapia anticoagulante o que están en el contexto de una trombocitopenia asociada a heparinas, y el contexto de coagulación intravascular diseminada, que es el escenario mucho más frecuente donde sucede sangrado en las adrenales. Y otras enfermedades infiltradas, la causa secundaria, y muy importante tener en cuenta las adrenoleucodistrofias asociadas al X, que se ven más en los jóvenes, en el espectro de los pacientes hombres entre los 20 y los 40 años también podría debutar esa enfermedad. Tenemos entonces que esta gráfica es muy buena, pues como para tener en cuenta cómo vamos a perfilar al paciente de acuerdo a la etiología más frecuente. Entonces vemos acá como la hiperplasia adrenal congénita, eh, la adrenoleucodistrofia y el síndrome eh, 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 ahí se me fue la paloma. Eh, Poliglandulado autoinmune tipo 1 pues, van a ser mucho más frecuentes en las primera década de la vida y la segunda década de la vida hasta la tercera década de la vida. Eh, Cuando vemos la etiología autoinmune, la adrenalitis autoinmune se abarca en una edad tan temprana como la segunda década de la vida, pero se puede extender hasta la vejez. Y ya cuando vemos enfermedades neoplásicas, vamos a ver entonces cómo a partir de los 50 años van a cobrar mucha más importancia el compromiso metastásico o incluso tumores como primarios, pues, de las adrenales como causa importante. De las etiologías secundarias, entonces, vamos a estar en el contexto más de masas, llámese el contexto de craneofaringiomas, adenomas pituitarios, metástasis, a nivel de que van a ser bastante infrecuentes, y algunas neoplasias primarias del sistema nervioso central, como los astrocitomas, ependimomas y carcinomas pituitarios, que son sumamente raros. Otro contexto más frecuente, que esto sí lo vemos mucho más en la unidad de cuidados, los pacientes que tienen TEC, pacientes que tienen un sangrado amenazante de la vida en el contexto de un código rojo y que pueden hacer una apoplejía pituitaria en un contexto de un síndrome de Sheehan, y también en el contexto de pacientes con hemorragia subaracnoidea. Esto es sumamente importante recalcar con el advenimiento de la terapia en cáncer, de cómo la inmunoterapia, vamos a ver que hay más de 3.000 estudios clínicos corriendo ahora en cáncer, entonces vamos a ver que esto va a ser un tratamiento mucho más frecuente que vamos a ver en los pacientes, y los inhibidores del checkpoint van a ser una causa importante porque no solo pueden generar insuficiencia adrenal primaria, que va a ser más raro, sino que pueden generar hipofisitis. Y de aquí, eso no es un efecto adverso infrecuente en pacientes que lleven este tratamiento, indudablemente habrá que indagar pues por insuficiencia adrenal como una causa de shock en estos pacientes. Y otras enfermedades infiltrativas, ya como sarcoidosis, amiloidosis, esteatosis y sarcoidosis, como otras explicaciones que usualmente lo vamos a ver representado la mayoría de esas etiologías en una resonancia. Y las terciarias,
comparten algunas cosas de las secundarias, pero definitivamente el uso de esteroides de manera crónica va a ser lo más importante. Eso es solamente para representar cómo el uso de beclometasona de más de 1000 microgramos al día y fluticasona más de 500 microgramos al día puede ser ya solo con eso suficiente para suprimir el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener manifestaciones que van a predominar. Estos pacientes, incluso 6 meses puede tardar, hasta un 20 o 30% pueden demorar más de 6 meses en obtener el diagnóstico, y es porque las manifestaciones son muy inespecíficas. Se van a presentar de manera casi que universal con pérdida de peso, con náuseas y anorexia como síntomas inespecíficos y mareo. El craving por sal es un síntoma que es bastante específico, pero solo se va a presentar en un 15% de los pacientes. Pueden presentar hipotensión sostenida cuando están en el contexto de una insuficiencia adrenal, o una manifestación de, pues podría ser también el contexto de una prueba de ortostatismo positiva cuando se la haga al paciente en la cabecera. La prevalencia frecuente va reportada entre un 20 a 30%, es una anemia de volúmenes normales y que a veces no tiene una causa pues como adicional, y también la presencia de eosinofilia es algo importante y que podríamos ver en la UCI, además de los medicamentos, como una causa importante de eosinofilia a resaltar en los pacientes en la UCI. La hipercalcemia también es una manifestación más del paciente grave y que también vamos a ver en la UCI, que obviamente un diferencial será la inmovilidad prolongada de esa hipercalcemia, pero es un dato clínico que nos podría ayudar. Hiponatremia y hipercalemia básicamente es por un fenómeno SIAD-like que sucede por el contexto de las insuficiencias primarias. Vamos a ver que en las secundarias pueden haber hiponatremias también, ya porque el proceso fisiopatológico que genere la insuficiencia adrenal también genera SIADH, pero también pueden haber hipernatremias si el paciente tiene una diabetes insípida asociada. Vamos a ver otras manifestaciones como dolor abdominal que puede semejar un abdomen agudo y que va a ser causa de dolor abdominal agudo no quirúrgico, importante tener en cuenta, adicional a las crisis hiperglicémicas o una crisis visceral de una pía, por ejemplo. También vamos a tener en cuenta que hay manifestaciones dermatológicas que van a ser muy frecuentes en las primarias, como la hiperpigmentación, ya porque el paciente tenga un fenómeno autoinmune como un vitiligo asociado. Entonces la hiperpigmentación e hipopigmentación son hallazgos que pueden estar presentes. Y otros hallazgos como mialgia, debilidad y dolor articular pues generalizado, son algunas otras manifestaciones. ¿Qué podemos diferenciar? ¿Cuáles van a ser más frecuentes de las primas secundarias? La hipoglicemia se ha dicho que si bien es más frecuente en la etiología prima, pues cuando la causa es primaria, en la secundaria es un hallazgo que puede estar en igual, pues como prevalencia, dependiendo en estas dos causas, pues, pero es una manifestación que es relativamente infrecuente en general en las dos etiologías y es mucho más frecuente encontrarla en los niños. Vamos a ver que la hipercalcemia es mucho más frecuente en la causa primaria, las hiponatremias son más hipovolémicas en el contexto de la causa primaria y más CH-like en las que son secundarias. Y vamos a ver pues que la hiperpigmentación va a ser un hallazgo clínico que nos va a permitir diferenciar de lo uno a lo otro. Y el craving de sal, que se convierte en primarias. Otros hallazgos importantes que vamos a encontrar es manifestaciones de panhipopituitarismo, dependiendo de la causa que lo explique, en el contexto de las secundarias. Y eso van a ser, otro hallazgo importante es que los pacientes con las causas primarias van a tener acidosis metabólica leve, que son de anion gap normal, y que eso va a ser uno de los diferenciales, además de exceso de uso de cristaloides no balanceados, como una de las causas que podemos encontrar en la UCI, pues a tener en cuenta. Vemos entonces, hay una manifestación casi que exclusiva de los hombres, la calcificación en los pabellones auriculares y también en el cartílago auricular es una manifestación muy sugestiva de insuficiencia adrenal cuando se presenta de una manera más crónica.
y vemos que la hiperpigmentación puede ser reversible con el tratamiento y que pigmenta mucosas, que eso nos habla un poco diferencial de las hemocromatosis que pueden pigmentar de manera generalizada. Voy a hablar un poco del diagnóstico, pero definitivamente antes de hablar de esto, decir que estas pruebas en cuanto al diagnóstico, pues no vamos a tenerlo en el escenario del paciente crítico. Digamos que las pruebas con estimulación y obviamente dependiendo en qué momento comamos al paciente del día para medir el cortisol, muchas veces vamos a ver que solo parte de una buena historia clínica, de unos buenos antecedentes y hallazgos clínicos y del laboratorio para iniciar el tratamiento, ya que muchas veces no vamos a poder hacer esas pruebas de manera acuciosa, pues por las necesidades que hay de los pacientes críticamente enfermos con esta enfermedad. Tenemos entonces pruebas como el cortisol en la mañana entre 8 y 10 a.m., la prueba de estímulo con ACTH, la prueba de tolerancia a la insulina, y también la guía nos recomienda de que deberíamos de evaluar en el contexto de la sospecha sea pues insuficiencia renal, la concentración de aldosterona y una actividad o concentración plasmática de renina. Cuando miramos la guía del 2016 de insuficiencia renal primaria de la Sociedad Endocrina, nos muestra entonces que ellos nos sugieren que a todo paciente idealmente le deberíamos hacer pruebas con estimulación con ACTH de manera ideal, pero que en quienes no se dispongan a hacerlo o que haya que postergar pues esta prueba por la condición del paciente, un cortisol tomado a las 8 a.m. de menos de 5 microgramos sobre decilitro con un ACTH por encima 2 veces del límite superior debería ser considerado como una herramienta fuerte para hablar de insuficiencia renal primaria, obviamente enmarcado dentro de unas manifestaciones clínicas pues de esto. Y quiero hablar un poco de cortisol, ya que con el devenir del tiempo se ha demostrado que esto es una herramienta que podría ahorrarnos, dependiendo del nivel que uno lo obtenga, de que no todos los pacientes los llevemos a prueba de simulación de ACTH. Esto es un estudio viejito del 2003. Pacientes con sospecha clínica, es decir, un escenario propicio para hacer un estudio diagnóstico, no con pacientes con diagnóstico definido, sino que hubiera sospecha clínica. Y la mayoría de las etiologías eran sospecha de insuficiencia renal de predominio pues, secundaria o terciaria. Se hizo un control de 20 pacientes voluntarios sanos para mirar, digamos, pues como un comparador de sus niveles normales. Y en este caso se utilizó un cortisol basal, la prueba de tolerancia a la insulina y un test de CRH, que eso ya casi que está relegado a la medicina, a la historia de la medicina, pero eso fue uno de los estudios que trató de probar cuál era la correlación entre esas tres pruebas y se evaluó las características operativas. Aquí en la curva ROC lo que les quiero mostrar es que ellos tomaron el y el punto más bajo en donde yo podría asegurar que con una sensibilidad del 100% no se me va a dar ningún paciente con insuficiencia renal. Lo que ellos encontraron es que esa correlación entre el cortisol basal, entre la prueba de tolerancia a la glucosa y la TSR, bueno, pero digamos que entre la prueba de tolerancia a la insulina y el cortisol basal no era tan bueno como el de sus últimos dos, pero era decente, y que ellos demostraron que esa sensibilidad del 100% la obtenía con valores por debajo de 3.5 y una especificidad del 100% con valores de 10.3. Es decir, que si lo tengo para abajo, pues no se me va a pasar ningún paciente. Si lo tengo más de 10.3, probablemente tampoco, pues identificar población sana, pero que en ese pues había que hacer pruebas de estimulación y ellos encontraron que se podrían haber ahorrado hasta el 56% de pruebas de estimulación. Ese otro estudio, con una muestra un poco más grande, aquí ya se comparó con cortisol basal, salival y prueba de tolerancia a la glucosa. 184 pacientes voluntarios sanos, como para mirar los niveles, pues como no es. Digamos que el predominio de la sospecha clínica también era de predominio central. ¿Qué les quiero mostrar? Es que miremos aquí en la que calculan cuál debe ser el límite inferior y el límite superior. El valor que les dio fue de 3.6 y de 17.
y el 25% de los pacientes se salvaron de la necesidad de ir a una prueba de estimulación. Eso fue el punto de corte que identificaron en ese momento. Digamos que las pruebas para ese entonces ya estaban, esos inmunoensayos eran de una generación más adelantada, o eso sí era descartado, pero este estudio es el estudio poco que me parece positivo que yo tenga para medirlo. Estos son los dispositivos inmunoensayos que no son los de el mundo. Miren que esta muestra de este estudio fue bastante grande, más de 3.500 pacientes. Aquí lo que hicieron fue compararlo, el cortisol basal y 3 plataformas diferentes de estimulación con la prueba con cosintropin de 250 microgramos de ACTH y mirarlo en las horas de la mañana entre 8 y 10, aunque ellos hicieron un análisis de sensibilidad por separado. ¿Qué pasaba si usted los analizaba entre 10 y 12? Las plataformas eran de Abbott, Siemens y Roche. Y vemos acá cómo se establecieron los puntos de corte y el ahora bajo la curva pues, de mejor desempeño. Pues los valores del límite inferior y el límite superior que queríamos utilizar para esa plataforma y cuáles son los niveles de rangos intermedios. Aquí están pues los rangos de Abbott y de Roche que se calcularon para esto y es lo que queríamos tener dependiendo de lo que tengamos en nuestra institución. Hay que considerar varias cosas, es que el cortisol se transporta por la hormona transportadora de cortisol en un 80% y por la albúmina en un 10 a 15%. Es de saber que los pacientes en condición crítica, estos actúan como reactores, van a disminuir. Por lo tanto, la fracción libre de cortisol va a aumentar y hay que entender de que la medición de cortisol en el escenario del paciente crítico, por esa razón, ya solo por eso es sumamente difícil de interpretar. La variabilidad biológica es amplia y no hay unos puntos de corte diagnósticos fuera de la mañana, que es una pregunta que uno le podría aparecer, es como, venga, yo se lo mido en la tarde o en la noche, y si bien uno lo podría aterrizar desde dentro de la fisiopatología del comportamiento del cortisol, pues no hay unos puntos de corte diagnósticos claros y establecidos para ver eso con certeza. Y hay que considerar que hay variables preanalíticas como todo en endocrino y abundancia clínica y con otras pruebas. Cuando usted no le cuadre, hay que repetir esas pruebas, sobre todo la medición del ACTH, que debe ser en los mismos horarios donde lo vamos a hacer con el cortisol, por lo que les mencioné al principio de la charla. Usualmente estos tienen mucha imprecisión cuando están en valores de límite inferior a bajos. Y de ahí a que usualmente se pida que se repitan estos paraclínicos al menos una segunda vez para darle certidumbre diagnóstica a la cuestión. Falsos negativos van a haber el uso de anticonceptivos orales, pues porque van a obviamente va a haber más hormonas transportadas, más proteínas transportadoras y por lo tanto podemos tener falsos negativos. Y hay falsos positivos en la enfermedad crítica, la deficiencia de esta proteína transportadora que es sumamente rara, pero otros escenarios más frecuentes como cirrosis y síndrome nefrótico, pues que van a haber una hipoproteinemia en general y que pueden generar pues falsos positivos en ese contexto. La prueba de simulación con ACTH, digamos que tiene una ventaja y es que en general y digamos que la respuesta es uniforme independientemente de la hora del día que usted lo haga y que hay un punto de corte que hemos escuchado bastante en la literatura que es 18, por encima de 18 desestima la insuficiencia adrenal. Las pruebas de simulación con ACTH pueden ser con dosis altas o bajas, 250 microgramos o 1 microgramo. Pero es importante mencionarles pues, que las dosis de 1 microgramo que al principio sugerían de que podían ser más sensibles en el contexto de insuficiencia adrenal secundaria, ya múltiples metaanálisis han demostrado de que realmente el desempeño es relativamente plaza al gol estándar, que es la prueba de simulación con, de tolerancia a la insulina, pero que hay que tener unas consideraciones especiales de que esta prueba puede no desempeñarse muy bien. En la deficiencia aguda de ACTH, es decir, en el contexto de posoperatorio de cirugía neurológica, pues de cirugía de hipófisis
o en el contexto de radiación, puede no desempeñarse bien esta prueba porque todavía se conserva algo, eh, eh, digamos que de la fisiología, pues hay que tener en cuenta que hay que considerar el tipo de ensayo para medir el cortisol. Hay pruebas por cromatografía líquida y espectrofotometría de masas, que es como lo último en Guaracha, pues que hay, pero esos son, eh, digamos, como plataformas que todavía no han entrado al país, pero que próximamente van a entrar y que tienen unos puntos de corte distintos a los que yo le mostré. Y también hay que considerar que esta prueba no solo se puede hacer intravenosa, sino también intramuscular, y que también hay un protocolo escrito que los puntos de corte son más bajos cuando se hace de manera intramuscular, que no es de 18, sino de 16, como para mencionarlo de manera puntual. Pues definitivamente esta es la prueba que queríamos hacer, eh, pero que digamos que van a haber algunas limitaciones en la interpretación, en las condiciones de los pacientes críticos. Y en las pruebas de tolerancia a la insulina son el gol estándar, obviamente en pacientes que tengan condiciones cardiovasculares o que tengan epilepsia, pues no se puede hacer esto, pues porque digamos que eso fue criterios de exclusión cuando se empezó a desarrollar esta prueba que tiene mucho tiempo. Cuando queremos evaluar si de hormona crecimiento, evaluar eso, pues entonces digamos que es útil en ese escenario. Y en las deficiencias agudas de CTH también es útil, que podría no ser la prueba de simulación con la CTH. Cuando la probabilidad pretest es muy alta y tengo una prueba negativa con ACTH y la sospecha clínica es muy alta, hay que hacer eso, pues hay que hacer esta prueba como gol estándar. La idea es que con un protocolo estandarizado se lleven a glicemias menores de 35, eso bajo vigilancia pues de un médico al lado de la cabecera del paciente, y se haga basal a los 15, a los 30, a los 45 minutos. Y ya, digamos que los puntos de corte están descritos en el protocolo, pero son también el punto de corte a los 45 minutos de 18, es como consistente como tal en la literatura. ¿Qué dicen las guías? Haga pruebas de estándar, pues de simulación con ACTH con dosis estándar, no lo haga con dosis baja, a menos de que, pues no sé, en su hospital haya no haya cocitropin y se va a hacer porque no haya cocitropin o un abastecimiento en el mundo. Bueno, eso es como la consideración que hace. Y también lo que les di al principio, si tiene por encima de dos veces el límite superior, eh, considérelo como diagnóstico de insuficiencia adrenal, pero trate de hacer una prueba de simulación. Y ellos recomiendan medir la renina, la aldosterona y la aldosterona. Esto, digamos que no hay puntos de corte estandarizados, o por lo menos que haya encontrado yo en insuficiencia adrenal. Eso está más decantado, es puntos de corte, más en el contexto de hiperaldosteronismo primario, que no atañe a la charla, pero deberíamos medirlo en los pacientes. Vuelvo y digo, en los pacientes en cuidado crítico, eso me parece que es poco pragmático, ya que usted puede tener hiperreninемia por múltiples, porque el paciente esté chocado, pues entonces digamos que eso no, digamos que no tiene mucha utilidad en el contexto del paciente crítico. Y algunas razones para tener renina alta diferentes a una causa adrenal propiamente, como puede ser las formas renovasculares de hipertensión, algunas nefropatías perdedoras de sal, algunas, sí, nefropatías perdedoras de sal como el síndrome de Bartter y Gitelman, y otros contextos más frecuentes como los pacientes pues, que tengan disminución del volumen intravascular, como el síndrome nefrótico, con pacientes con cirrosis hepática. Y aldosteronas bajas también podríamos tener en los pacientes que tienen hipoaldosteronismo hiporreninémico, que básicamente son los pacientes que tienen acidosis tubulares renales tipo 4, que el escenario más frecuente es la diabetes, pero también puede pasar en enfermedades celulares falciforme, obstrucción crónica de las vías urinarias, uso de IECAS, aldosterona, heparinas, etc. Y también podría haber, eh, digamos, niveles bajos en algunas pues, enfermedades congénitas que básicamente obedece a las pacientes con hiperplasia adrenal, de manera pues como para decirlo de una manera pues como resumida, pero no le ven pues como muchas utilidades. Otros estudios que deberíamos hacer es TAC y resonancia de adrenales, un estudio de un TAC simple inicial en un paciente con insuficiencia adrenal primaria podría ser suficiente.
porque ahí ya podríamos ver que las adrenales están aumentadas de tamaño o podrían tener calcificaciones que nos van a orientar a una etiología más infecciosa. Y cuando esto no sea claro, o cuando haya la potencialidad de que las lesiones adrenales sean de origen metastásico, ya sí tendríamos que recurrir a tomografías con protocolo de adrenales o resonancia magnética de adrenales, pues que digamos que tiene una especificidad un poco mayor para discriminar entre lesiones benignas y malignas. Las enfermedades infiltrativas, los niveles de ácido, los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga, cuando sospechemos eh, la adrenoleucodistrofia asociadas al X, sobre todo en poblaciones pacientes hombres entre 20 y 40 años, donde no haya una etiología de adrenalitis autoinmune y haya manifestaciones de neuropatía periférica o mielopatía, hay que sospechar esta entidad. Anticuerpos antifosfolípido, en el contexto del paciente crítico, cuando hace SAF catastrófico, eh, eso es sumamente importante y a veces sin el conocimiento del diagnóstico previo hasta un 50%. Entonces, tener en cuenta eso cuando haya sangrado las adrenales que no se ha explicado por una coagulación intravascular diseminada o uso de anticoagulantes, hay que sospechar esto. Los anticuerpos contra la 21-alfa hidroxilasa para mirar si hay adrenalitis autoinmune es un estudio sensible específico para esta entidad y que a pesar de que el paciente lleve 10, 20 o 30 años con insuficiencia adrenal primaria, eso va a permanecer positivo en la mayoría de los pacientes. Y evalúe otros ejes hormonales para diferenciar pues, que el paciente no tenga panhipotiroidismo. Busque diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo primario, enfermedad celíaca más en el contexto de consulta, y gastritis y también deficiencia B12. Haga un hemograma, revise los medicamentos de manera rutinaria de los que puedan generar insuficiencia adrenal y evalúe infecciones dependiendo de la sospecha. Usualmente tuberculosis cuando están las adrenales, usualmente está en otro sitio. Entonces, haga estudios dirigidos a eso, hemocultivos cuando sospeche una infección por una meningococcemia diseminada o shock séptico pues en general y digamos que pues, nos pone de que ya los criterios que teníamos antes de Sydney, ya hay unos nuevos criterios de EULAR. Y miren acá, como les quería resaltar, que uno de los criterios de compromiso microvascular, que hace parte de uno de los criterios, además de los otros, es como la enfermedad adrenal, sea por patología o por imagen, en el contexto de sangrado, sobre todo, hace parte de los criterios diagnósticos. Y a lo que quiero llegar con eso es que en la UCI, muchos de estos pacientes, la importancia a que miremos esos criterios no diagnósticos de SAF, criterios no diagnósticos, no, sino esos criterios, los que antes eran criterios no diagnósticos, que ya sí son criterios diagnósticos, como pueden tener la vasculopatía livedoide, livedo-racemosa, la hemorragia pulmonar, también tener nefropatía asociada al SAF, hemorragia alveolar, etcétera. Que lo tengamos en cuenta en causa de esto. Y ese algoritmo de tratamiento del enfoque me parece muy pragmático de Lancet y es como siempre piense si el paciente no tiene uso de esteroides recientes, es lo primero que hay que preguntar. Si el paciente lo tuvo, pues ya usted, digamos que no tiene que hacer estas pruebas, porque usualmente, pues si lo tiene suprimido, va a encontrar un cortisol bajo, pues eso es más parte del interrogatorio que cualquier cosa, pero si no, entonces mire la CTH, si está la CTH alta y usted tiene un valor muy bajo de cortisol dentro de los puntos de corte, pues ya hable de una insuficiencia adrenal primaria y estúdiala. Lo más frecuente es pedirle los anticuerpos contra la 21-alfa hidroxilasa y si no, hagan una imagen de una adrenales que puede ser taxialmente. Si están grandes, aumentadas de tamaño, piense dos cosas: causas infecciosas o compromiso metastásico. Y si están normales y es un paciente que es hombre entre la piense en una causa secundaria o terciaria y haga una resonancia de la hipófisis. Obviamente ahí va a encontrar, dependiendo pues de la sospecha clínica que hay, las entidades que en el contexto de un panhipotiroidismo, pues estamos en el contexto de una deficiencia de ACTH aislada. Acá hay otras cosas
que tener en cuenta cuando tengamos un fenotipo inusual en un paciente con una insuficiencia renal primaria autoinmune. Mire a ver si no tiene un síndrome autoinmune tipo, sobre todo, que se manifiesta con insuficiencia ovárica primaria, hacen candidiasis mucocutánea. Es un plan de expertos, de estudios de farmacodinámica y farmacocinética, pero sabemos que el primario siempre vamos a utilizar glucocorticoides y mineralocorticoides. Cuando usted utiliza glucocorticoides o más, usted no tiene necesidad de dar mineralocorticoides, pero eso es más en el contexto del paciente ambulatorio. Lo ideal sería dar cortisona, pero aquí no la tenemos disponible en la oral, por lo menos, y vamos a tener que dar. Vamos a tratar de semejar, pues, como ese patrón, vamos a asemejarlo del patrón fisiológico, y lo que se recomienda entonces es dar 3 veces al día aproximadamente, dosis que oscilan entre aproximadamente 15 a 20 miligramos de hidrocortisona oral. Eso traducido va entre 5 miligramos a 7.5 miligramos de prednisona oral. En ese escenario, que es mucho más frecuente, usualmente vamos a dar la dosis alta en la mañana, reflejando el pico que empieza a dar como ese declive. Vamos a dar la otra dosis adicional si el paciente le da algunos pensares que no lo requiere. Siempre hay que doblar la dosis del corticosteroide en cosas, pues, que son de manejo ambulatorio, pero cuando el paciente está críticamente enfermo, y eso no solo aplica para los pacientes con insuficiencia adrenal conocida, sino para los que tienen uso de corticosteroides, siempre hay que aumentar por lo menos entre 3 y 4 veces esa dosis de esteroides, ya que eso es lo que fisiológicamente usualmente responde el cuerpo. Eso incluso podría ir hasta 8 veces en pacientes muy críticos, pero siempre hay que hacer ese ajuste. Y en procedimientos quirúrgicos, hay que algunas recomendaciones de qué hacer en ese contexto. Vamos entonces, que pacientes cuando lo vayan a la colonoscopia, se le debe suplementar por vía intravenosa, y también se debe doblar la dosis del esteroide cuando tenga la vía oral en las primeras 24 horas después del procedimiento. Y cuando van a ser llevados a cirugía u otros procedimientos ya, pues, como más importantes, se debe dar un bolo en la inducción cada 24 horas, partido en dosis de 50 miligramos cada 6. Y eso mantenerlo hasta que el paciente recupere la vía oral en general. De la crisis adrenal, quiero resaltar entonces que no hay un consenso de cuál es la definición de crisis adrenal. Sin embargo, esta revisión que vi y este autor de Alolio me parece que es unos criterios que, pues, si bien eso no está evaluado con digamos que me parecen unos criterios que trata de estandarizarlos para que todos nos entendamos bien. Y lo que dice es que si el paciente tiene un deterioro agudo del estado general de salud y tiene 2 o más de esos síntomas, que son muy inespecíficos: hipotensión, náusea y vómito, fatiga severa, fiebre, somnolencia, hiponatremia, hipoglicemia, considere que si hay la presencia de esos síntomas y el paciente mejora con la administración de glucocorticoides, podríamos categorizarlo como una insuficiencia adrenal. La definición de Bornstein, que es la guía del 2016, igual a las otras definiciones, es como muy, digamos que no es como tan estandarizada, y solamente dice que el paciente tiene hipotensión, síntomas abdominales y anormalidades del laboratorio que subieran insuficiencia adrenal y que requieran tratamiento inmediato, es como lo iríamos considerar una insuficiencia adrenal. Lo importante es que tengamos en cuenta que la deficiencia aguda de cortisol lo que va a hacer entonces es que va a haber, hay un fenómeno proinflamatorio. Eso va a favorecer de que haya aumento de la permeabilidad capilar, que eso se va al déficit de esteroide, que va a hacer de que las aminas endógenas no sirvan bien a nivel periférico de los vasos arteriales. Y además, en una insuficiencia aguda de aldosterona, va a pasar entonces de que el paciente va a tener hipovolemia, de que el paciente, eso va a favorecer la hipotensión más allá de ese mecanismo en donde se pierde la respuesta presora, y también va
haber, digamos que, una disminución de ácidos grasos libres, de liberación de aminoácidos y de liberación de glucosa, y eso va a empeorar ese estado metabólico y va a perpetuar en un círculo vicioso pues la insuficiencia adrenal de una manera muy sucinta. Cuando usted mira las series, pues eso es variable. ¿Cuál es la causa de lo que precipita la crisis adrenal? Pero lo más frecuente son las infecciones y sobre todo las enfermedades diarreicas agudas, ya que pues se altera la farmacocinética de la absorción de la suplencia que debe tomar el paciente. Y y entonces, incluso el estrés psicológico, sin un otro factor desencadenante, se ha reportado hasta en un 20% de los pacientes como causa de insuficiencia adrenal. Y también las reacciones alérgicas, los síndromes coronarios agudos y la hipoglicemia como una de estas causas. Datos para diferenciar la insuficiencia adrenal de crisis adrenal: la hipotensión persistente, el dolor abdominal intenso con signos de... Y la hipoglicemia y la hipercalcemia son datos que nos pueden diferenciar estas dos condiciones. Yo no quería hablar mucho del tratamiento, pues porque en general eso está es más bien opinión de experto y no hay como mucho que debatir sobre eso. Hay que dar un bolo inicial de 100 miligramos y 200 miligramos al día, que pueden ser en infusión continua, en bolos, que a mi punto de vista personal, no porque haya una evidencia que lo respalde, me parecería mejor darlo en bolos, teniendo en cuenta pues eh, la farmacocinética de la hidrocortisona, líquidos no balanceados, obviamente eso dependiendo de... Si hay un desencadenante, pues utilizar solución salina isotónica. Y tratar la causa de base como parte del tratamiento. Aquí quería resaltar, para cerrar ya, y ya les paso a preguntas, en el contexto del CIRSI, no quise centrarme mucho en esto porque realmente pues hay varias cosas que han venido haciendo de que esto se vaya dejando de un lado. En esta tabla solo quería mostrar cómo Gila Anand, que es una ALID y ALID en este síndrome CIRSI, vemos como en sus dos estudios, que fue en el 2000, que fue lo que cambió, y simplemente que si usted no respondía, no hacía un cambio de más de 9 microgramos por decilitro, eso se dice que no veía un beneficio en la mortalidad, en donde sí lo hacían en esos pacientes con eso. Ya después en el 18 el approach, en donde él demostró un beneficio de mortalidad. Sin embargo, eso ha sido muy criticado por el valor de P que se le dio en ese momento, y adicionalmente porque no encontró diferencia entre los que respondían a la CTH y los que no, poniendo en cuestión la utilidad de ese estudio. Pero lo que sí se derivó de todos esos estudios fue que el uso de esteroides en el contexto, de manera pues como muy resumida, que el shock se reverse de manera más rápida, y a mi punto de vista personal es como utilizar esteroides en EPOC. Eso no cambia la mortalidad, pero sí disminuye la duración de la exacerbación. Entonces, digamos que eso ha perdido, por estas razones, es que ha perdido bastante ese concepto de CIRSI. Y cuando uno mira las guías del 2017 de la CIM, ellos ni siquiera dan una recomendación y ni siquiera se ponen de acuerdo para decir qué estudio hacer ni cómo interpretar eso. Cuando se mira ya en algunos expertos y eso, ya usted evalúa y se da cuenta que hay una recomendación de utilizar esteroides en pacientes que considere que, vuelvo y digo, no hay un test diagnóstico validado, es un concepto más desde el punto de vista de lo que se plantea desde la fisiología, desde la prolongación de, pues de cómo se comporta el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y como una recomendación de expertos de dar esta suplencia como lo vemos en ese algoritmo acá, en ese contexto. Pero definitivamente no hay algo claro en la literatura que
Eso tiene pues bastante, pero en términos generales vamos hacia que el CIR sí vaya desapareciendo, pues como en general ese concepto no es desapareciendo como un concepto real. Las intervenciones respecto a eso no está claramente probado pues de que podamos hacer mucho por ellos. Ya eso es lo que quería mostrarles pues, después para preguntas, para comentarios de los profes. Muy bien, muchas gracias, Juan Camilo. ¿Tiene alguna pregunta, un comentario? Bien, pueda. Profe, está la doctora Catalina con nosotros, la endocrinóloga, si de pronto quiere hacer alguna intervención. Ah, sí, claro. Claro, Cata, adelante si quieres a complementar algo. Hola, buenos días. Bueno, para Juan Camilo, felicitaciones por la revisión. Me pareció que de pronto había que complementar dentro del tema de la insuficiencia adrenal un poquito más sobre el diagnóstico y cómo hacemos pues, los test de estímulo con ACTH o con hipoglicemia, pues como para que quede claro, digamos, en el auditorio cómo lo hacemos, cómo se interpreta y cuándo se deberían hacer, pues que eso quedó bastante claro. No falta decir pues que esto es una entidad bastante común, siempre incluso con el doctor Héctor Arroyave lo estamos discutiendo ahora, que es una entidad que se debe pensar siempre en el paciente crítico que tiene un shock refractario y que muchas veces no le tomamos niveles de cortisol, muchas veces son pacientes que llegan sépticos por cualquier razón, inmunosuprimidos, que pueden tener cualquier tipo de infección y pueden estar simplemente por el mismo shock séptico, independientemente de su estado basal, pueden tener una insuficiencia adrenal. Entonces, si podemos, pues siempre utilicemos una medición de cortisol. Si tienen alguna duda, pues en su interpretación, yo estoy disponible. Recientemente hablé con los del laboratorio para que las muestras de cortisol solamente para el paciente de cuidado crítico use sean tomadas a cualquier hora, no como se estandarizan en los laboratorios de aquí en la institución a las 8 y a las 4 de la tarde, sino porque el paciente crítico necesita una medición de cortisol a cualquier hora, dado que su estado pues lo requiere. Entonces, eso es una cosa que se adelantó recientemente en el laboratorio y se puso pues, también se estandarizó ahí para que pusiéramos los valores de corto que son normales para paciente crítico. Y en estos pacientes, una vez ya tomemos los niveles de cortisol, si ustedes piensan que se tienen una insuficiencia adrenal, pues no retrasemos el inicio del tratamiento con hidrocortisona, como el doctor bien lo mostró, que es el medicamento más fisiológico para los pacientes críticos y que más pues, nos ayudan al soporte tanto gluco y mineralocorticoides. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, hay una pregunta. Muy bueno lo que dices de, pues, como aclarar, pues, porque siempre es como una limitante, pues, como logística, lo de la medición del cortisol, como que en los laboratorios, y no solo, pues, el del hospital, sino el de todas partes, como que tienen eso metido en la cabeza, pues que el cortisol no se puede sino tomar esa hora y no entienden pues que obviamente el contexto del paciente crítico es diferente, ¿cierto? Pues se puede medir a cualquier hora, ¿cierto? Es importante pues como que hayas hecho esa aclaración. Y te pregunto, y con respecto al esteroide, ¿qué es tu opinión desde tu perspectiva para, digamos, para el reemplazo pues en el escenario pues de insuficiencia adrenal con, pues, clásica pues de paciente séptico en UCI? ¿Qué recomiendas? ¿Infusión o en bolos? ¿O no hay como diferencia? Cualquiera de las 12 medidas está bien. O sea, yo pienso que siempre tenemos que mirar cuál es la forma más práctica para nosotros. Lo ideal sí es dar al menos unos 200 miligramos en el día. Ya puede ser en infusión continua o se puede poner en bolos cada 6 horas porque la vía media de la hidrocortisona, que sería el que utilizamos, es de 6 horas, entonces tampoco habría problema pues en ponerlo en bolos cada 6 horas, que sería lo ideal. Nosotros normalmente, digamos, una dosis de lo equivalente a la dosis de cortisol que nosotros producimos son 12.5 miligramos de hidrocortisona. Como el residente bien lo dijo, para un paciente que esté críticamente enfermo necesitamos por lo menos
cuadruplicar la dosis fisiológica diaria. Entonces miren que con eso solamente necesitaríamos 50 miligramos de hidrocortisona. Sin embargo, ponemos una dosis mucho más alta, pues eso serían 50 miligramos de hidrocortisona en el día. Sin embargo, miren que ahí todas las guías dicen que podemos poner entre 25 y 50 miligramos cada 6 horas. Con eso estamos dando dosis por lo menos 8 veces las fisiológicas y con eso el paciente va a salir. Entonces, cualquiera de las dos, yo pienso que eso depende del intensivista, de lo práctico que le parezca, de la cantidad de infusiones que tenga el paciente y tenemos bombas para tanta cosa. Para mí, la verdad es indiferente, los pacientes con un bolo cada 6 horas les va igual de bien. Bueno, Marta, muchas gracias. Sí, porque de todas maneras hay como, pues, hay como digamos una tendencia, pues, como, pues, no otros escenarios, utilizar pues como los esteroides en infusión, pero pues yo creo pues que en el escenario del paciente es muy distinto, ¿cierto? Pues, la farmacocinética y la farmacodinámica pues está pues afectada pues por su situación. Exactamente. ¿Tenemos alguna condición que de pronto nos altere la farmacodinámica del paciente y del medicamento? Pues ahí yo pensaría que sí podríamos ponerlo en infusión continua. Pero normalmente si digamos tenemos un riñón que está funcionando bien, que el paciente no se está dializando, yo pienso que estaría bien ponerlo cada 6 horas y con eso normalmente uno ve que el paciente se recupera rápidamente. Una cosa importante, como lo dijo David, pues estos pacientes son críticos, o sea, el ritmo circadiano del cortisol no es aplicable para ellos, entonces si el paciente está chocado a las 10 de la noche, a ese momento hay que hacerle un nivel de cortisol y debe estar alto, por lo menos más de 20, incluso uno espera que esté más de 3 veces el valor superior de referencia porque se supone que son pacientes que están muy chocados. Si un cortisol sale por debajo de ese valor, siempre se debe considerar que tiene insuficiencia adrenal. Y sí, muy importante hacerlo antes de empezar los esteroides, porque si lo hacemos después, pues muchas veces nos va a salir valores normales, altos o suprimidos, dependiendo del esteroide. En el caso de la hidrocortisona, incluso nos puede salir alto porque lo que estaríamos midiendo ahí es el esteroide. Entonces, sí es muy importante tomar las muestras altas.